Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a esta nueva emisión del ciclo de actualización laboral y de seguridad social 2024 del estudio Bertazza, Nicolini Corti y Daniel Pérez y Marcela Fioco. En realidad, esta es la emisión de septiembre, pero nosotros advertimos muy poquito tiempo antes de que tuviera lugar esta emisión de septiembre de que iba a haber novedades en cuanto a la reglamentación, tanto de el blanqueo como la de reforma laboral, que los decimos en conjunto, pero sabemos que son dos títulos dentro de la ley de bases. Entonces, sospechábamos, teníamos información, que iba a haber ya la reglamentación. Y bueno, acertamos. Entonces, por eso lo estamos haciendo en esta fecha, poquito diferido. ¿Por qué? Porque, bueno, ya contamos ahora, y por eso para beneficio de ustedes, con las reglamentaciones del blanqueo y la reforma laboral. O sea que lo que vamos a ver es este programa. El tema central, vamos a ver las reglamentaciones de la 27742 en estos dos títulos, que es el blanqueo y la reforma laboral. Sabemos que no se llaman exactamente así, pero bueno, ya le decimos, los hemos nominado blanqueo y reforma laboral, donde vamos a exponer entonces las dos reglamentaciones que hubo, el decreto 847 del 24, que es del 26 de septiembre, y la RG de la FIP 5577, que es del 27 de septiembre. O sea que vamos a tener un buen panorama de lo que es los dos títulos que venimos tratando ya hace tiempo con sus respectivas respectivas reglamentaciones. Así que vamos a verlo completo. Muy interesante para ustedes porque, bueno, hay cosas que, como bien saben ustedes, en la República Argentina, lo que contiene la ley es el inicio, porque luego vienen las reglamentaciones y a veces vemos que la reglamentación se excede un poco en el texto de la ley. Y después viene otra reglamentación que se excede de la reglamentación. Esta, digamos, es el cuento nunca acabar en la República Argentina a partir de esta estructura normativa que tenemos. Así que bueno, advertidas estas cuestiones, pasamos entonces a ver los temas que estamos queriendo exponer. Bueno, primero vamos a hablar entonces de lo que es el título cuarto, que se llama promoción del empleo registrado. Ya en otras oportunidades hicimos alguna disquisición respecto de este título. Nosotros le llamamos blanqueo porque en realidad habíamos dicho en su oportunidad que, digamos, no tiene el alcance ni las características de los típicos regímenes de promoción de empleo, en donde lo que pasaba era que se quería, en estos regímenes de promoción, incrementar la nómina, fundamentalmente atraer nuevos trabajadores a partir de la reducción, casi como único beneficio, la reducción de contribuciones patronales por sobre la nómina, por sobre una nómina base. Bueno, acá no, acá estamos hablando clara y concretamente de un régimen de regularización, régimen de blanqueo, por eso lo llamamos blanqueo laboral, incluso para tener las mismas nociones y la misma semántica que respecto del blanqueo de activos, de la 27743. Y que blanqueo laboral se llama promoción del empleo registrado y esto está en el título cuarto de la 27742, como sabemos, y ya ha tenido, como ya mencionamos hace un ratito, dos reglamentaciones. El decreto 847 del 24, del 26 de septiembre, decreto reglamentario, y la RG 5577 del 2024 también, que está publicada el viernes 27 de septiembre. Entonces, en 2 días salieron las dos reglamentaciones. Vamos a tratar entonces los dos títulos, el título cuarto, promoción del empleo registrado, y vamos a ver luego el título quinto, que es el que llamamos reforma laboral, y con eso vamos a completar el temario que nos propusimos para hoy. Bueno, empezamos entonces por lo que es, ya están incorporados en estas pantallas y en el diálogo que vamos a ir haciendo, todo lo que tiene que ver con las reglamentaciones, no solamente la ley, sino todo lo que tiene que ver con las reglamentaciones, y ustedes lo van a poder ver a medida que pasemos la pantalla. Se reafirma el concepto a través de la ley y las reglamentaciones, lo que se llama relaciones de empleo privado.
Ahora vamos a ver, una vez que avancemos, si es todo el sector privado, porque aquí se hace una distinción muy clara entre empleo privado, en realidad se llama sector privado y sector público. En realidad se tendría que haber llamado relaciones de empleo privado y relaciones de empleo público, pero bueno, lo identifica con el sector público y el sector privado. Ahora vamos a ver si están todas las manifestaciones o formas de empleo privado. Claramente esto no estaba en la ley, pero sí claramente está en el decreto reglamentario la exclusión del régimen de trabajadores de casas particulares, la 26844. Habitualmente estos regímenes se excluían. Tomemos el último ejemplo, la 26476 de los años 2008 y 2009, también excluyó régimen de trabajadores de casas particulares. Habitualmente esto sucede, no se extiende a los dadores de trabajo de casas particulares, con lo cual en todo caso se pierde una gran oportunidad, porque es un sector muy castigado y con un alto nivel de empleo no registrado. Pero bueno, otra vez más se lo ha dejado fuera de lo que significa la posibilidad de regularizar las relaciones. Y exclusión del sector público. Y en la ley no estaba muy definido qué era sector público, porque recordamos, por ejemplo, que en los antecedentes, como ya les mencionamos, la 26476, siempre se incluía a las empresas del Estado, las que se llaman empresas del Estado de la ley 22.016. Siempre se las incluía. Acá no se decía nada. Entonces el decreto reglamentario vino a decir, mire, de acuerdo al criterio que tiene esta ley o que nosotros interpretamos como reglamentario, vamos a excluir del régimen a todo lo que es lo que se llama sector público del artículo 8 de la 2456, que es la Ley de Administración Financiera. El artículo 8, ¿qué tiene? Bueno, todas las empresas que llaman estatales, autárquicas, jerárquicas, empresas del Estado y todo lo que era también la 22.016. Con lo cual, muy claramente, se excluyen todas las relaciones de empleo público, de lo que se llama el sector público de acuerdo al artículo 8. O sea, no están las empresas del Estado, no están las empresas con participación estatal mayoritaria, tampoco estarían las empresas con participación estatal minoritaria, porque es otro de los puntos del artículo 8. Entonces, muy claramente se excluye a todo lo que puede ser el sector público, con gran diferencia en este caso de lo que fue el régimen anterior, que incluyó a las empresas del Estado de la ley 2016 en su artículo primero. Así que, muy claramente, sector privado, empleo privado incluido, sector público totalmente excluido. Y aquí viene entonces también una cuestión de fechas. El articulado de la ley decía muy claramente que iba a ser operativo, vigente a partir del 9 de julio. ¿Por qué? Porque la ley se publicó el 8 de julio, se promulgó el 8 de julio, decreto de promulgación, y decía efectiva a partir del día siguiente al de su promulgación, que fue el 9 de julio. Muy claramente, es el día siguiente, el 9 de julio, a pesar de que sea feriado. Pero la misma ley decía, bueno, el régimen va a estar vigente, y hablaba de vigencia, y hablaba de operativo a partir de la reglamentación que establezca el Poder Ejecutivo. Bueno, la reglamentación se dio y se publicó, como decimos, el 26 de septiembre. Y dice, va a estar vigente u operativo durante 90 días corridos posteriores. Bueno, los 90 días corridos posteriores vencen precisamente el día de Nochebuena, 24 de diciembre. Entonces, en principio, y esto ha sido ya confirmado por el decreto reglamentario y por la resolución de la FIP, el periodo para poder regularizar se extiende a partir del 26 de septiembre hasta el 24 de diciembre del 2024. Este es el lapso. A ver, siempre estamos acostumbrados nosotros que en estos regímenes, luego después, porque no tienen el alcance necesario o no tienen la adhesión necesaria, se prorrogan. Bueno, hasta ahora tenemos esta fecha. Operativo desde el 26 de septiembre hasta el 24 de diciembre del 2024. ¿Eh? Muy claro en este sentido, todos han coincidido en esto. Y acá también hay un tema en donde
bueno, la reglamentación de la AFIP entendemos que se excede un poco. ¿Por qué? Porque la ley dice relaciones vigentes a la fecha de promulgación y por todo el término que sea hasta la situación de adhesión. Bueno, la RG 5577 viene a fijar un día distinto, el 5 de julio, o sea, relaciones vigentes al 5 de julio. No tenemos idea y no sabemos por qué se ha variado la situación en 3 días. No tiene mucho sentido. De alguna forma tiene sentido para las situaciones de casos que puedan darse, pero no le encontramos sentido al cambio de fecha. Pero la RG 5577 habla de relaciones laborales iniciadas con anterioridad al 5 de julio, con lo cual quedan 3 días, entre el 5 y el 8, que no son iniciadas con anterioridad. Y no registradas o deficientemente registradas, vigentes a la fecha de adhesión al régimen. Y esto es una importante limitación. Si nosotros decimos que para regularizarlas tienen que ser iniciadas antes del 5 de julio y vigentes a la fecha de adhesión, si yo adhiriera en un plazo determinado, las que terminen antes de la adhesión no serían factibles de regularizar. Esto es una limitación importante. ¿Y nosotros dónde lo vemos esto como un tema complejo? Bueno, si se termina una relación, si era regularizable, digamos, en los términos concretos, y se termina antes de la adhesión, por ejemplo, puede pasar que hay muchas personas que no alcanzan con los años de servicio para acceder al beneficio jubilatorio. ¿Y esto en qué dinamita después? Bueno, dinamita en lo que nosotros conocemos moratorias previsionales. Entonces, no tiene mucho sentido generar esta discriminación respecto de vigentes a la fecha de adhesión al régimen. Yo diría que lo razonable sería vigentes hasta, en todo caso, la terminación del régimen y no la fecha de adhesión. Así que bueno, esto es una limitación, es un tema, es un caso. Acá estamos viendo en todo caso, la contraposición entre la ley y las reglamentaciones. Y este es otro tema reglamentario. Nada decía esto, este punto que vamos a ver ahora, nada lo decía la ley. Y lo que dice es que en las relaciones, siempre tengamos en cuenta, lo vamos a ver otra vez, una cosa es no registrada, una relación, y otra es deficientemente registrada. ¿Qué quiere decir en función de la fecha de inicio de la relación o los aspectos remunerativos? Entonces, una cosa es no registrado, absolutamente, y otra cosa es deficientemente registrado. Esta distinción está hecha por la ley y por las reglamentaciones, ahora lo vamos a volver a ver. Entonces, en el caso de deficientemente registradas, si es el tema de remuneración, y después vamos a ver qué es lo que, y esto va a tener con los efectos de condonación de las obligaciones, no se van a tener en cuenta como situaciones que puedan ser, en todo caso, producto de condonación que generen obligaciones, las que tienen que ver con el 223 bis. El 223 bis es suspensiones por razones de fuerza mayor y por falta o disminución de trabajo. Y se acuerdan que en estos casos hay una compensación o una contribución especial o una remuneración especial que lo único que tiene como aportes y contribuciones es a los regímenes del seguro de salud. Pero en este caso, intentando, digamos, de alguna forma, no generar las situaciones de blanqueo de todas aquellas que fueron relaciones que se activaron muchísimo durante la pandemia. ¿Se acuerdan que la única forma de establecer suspensiones o despidos era a través del mecanismo preventivo de crisis? Y precisamente en los mecanismos preventivos de crisis, la suspensión involucraba esta compensación o esta retribución del artículo 223 bis. Esto lo excluye específicamente como posibilidad de regularizar ese mecanismo remuneratorio de alguna forma. Esto, reitero, no estaba en la ley original, sí está en el decreto reglamentario. Regularización. ¿Qué se entiende por regularizar? Ahora vamos a los efectos prácticos. Y esto está, sí, en la 5577, muy claramente expresado, acá lo vamos a ir viendo de a poquito. Entonces, se entiende por regularizar la relación, dar de alta a los trabajadores, porque aquí volvemos a la situación, o está
la persona no registrada en forma directa, absoluta, con lo cual le doy de alta al trabajador, o está deficientemente registrada, con lo cual rectifico la fecha de inicio o rectifico la remuneración. ¿Accediendo a dónde? Al lugar elemental, simplificación registral. Tengo que registrar, tengo que dar el alta, el famoso alta temprana, y todo lo que tiene que ver con la registración en simplificación registral. Pero ya me provee, a los efectos de regularizar la relación laboral, la misma 5577 me provee un anexo con los códigos. Y aquí me lo da. Regularización laboral, los códigos 701, 2 y 3. En el caso del 701, regularización del personal no registrado. En el caso, porque después vamos a ver que hay una diferencia entre las micros y otro tipo de empresas, lo vamos a ver ahora, por los beneficios que tienen en cuanto a condonación, y los códigos 701, 2 y 3 para la regularización, para el tema de pymes y para el tema de otro tipo de empleadores, tramos 1 y 2. Así que estos son los códigos. Y también tenemos que, a los efectos de rectificar el monto de la remuneración declarada, porque puede ser solamente el tema de monto de la remuneración, se debe informar en la diferencia de remuneración en el campo rectificativa remuneración de la declaración en línea. Y por supuesto, como sabemos que hay muchos empleadores que ya están involucrados en forma definitiva y obligatoria en el libro de sueldo digital, también habrá que rectificar cada uno de los códigos remunerativos, en el libro de sueldos digital con código 180.000, la rectificativa por remuneración ley 27742. Reiteramos, todas estas directivas surgen de la resolución de la FIP 5577 y esto está específicamente en un anexo de la misma resolución. Por supuesto, también significa presentar los pedidos que se regularicen. Siempre estamos hablando de julio, relaciones iniciadas antes del 5 de julio, con lo cual está el devengado julio. Entonces, del devengado julio y hacia atrás, las DJ originales o rectificativas, según corresponda. Si no estuvo nunca registrado, será original y cargaré esas personas que regularizo, o estarían cargadas y habría que rectificar fecha de inicio o remuneración. En las versiones online y SICOS según corresponda. Y las obligaciones determinadas, luego vamos a ver, hay algunas que están condonadas y otras tienen que ser regularizadas, se regularizan, hay algunas condonadas y otras va a haber que liquidarlas o ingresarlas. Esto también es parte de la misma resolución, de la misma ley, y lo vamos a ir viendo. Entonces, regularizar significa también, bueno, entrar en el mecanismo y en todo caso habrá algunas obligaciones condonadas y habrá otras que habrá que ingresar para poder regularizar. Y por supuesto, hay que incorporar a los trabajadores regularizados o las situaciones regularizadas en las DJ, sea online o SICOS, a partir del devengado agosto del 2024, porque hasta julio yo tenía que estar rectificando por cuanto eran relaciones iniciadas hasta el 5 de julio, con anterioridad al 5 de julio. Así que tendré julio, que ya lo regularizaré, y tendré incorporación plena de las situaciones regularizadas a partir del devengado agosto del 2024. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la posibilidad de hacerlo, bueno, esto obviamente va a tener que ser generado a partir de un nuevo SICOS, de una nueva versión del SICOS y un nuevo release. Entonces, a los efectos de lo que acabamos de explicar, el mecanismo regulatorio de regularización, se va a utilizar la versión 47 del SICOS, del IS 1, que va a ser obviamente publicada en breve por la Administración Fiscal. Y también, como SICOS, vieron que hay todo un tema bastante singular con el tema del sistema de control de seguridad social, el famoso SICOS, y la declaración online. La mayoría de los empleadores está en la DJ online, pero hay algunos que todavía, a pesar de que había desaparecido, sigue habiendo versión SICOS, entonces algunos tendrán que hacerlo por versión SICOS. Y la DJ online obviamente va a incorporar en la nueva versión online, también va a calcular automáticamente cuando yo esté regularizando
lo importante, que lo vamos a ver ahora, los porcentuales de condonación, porque esto está específicamente previsto por la ley y también esto está reglamentado por el decreto y por la resolución. Y bueno, todo lo que tiene que ver con el libro de sueldos digital, que también hay muchos empleadores que están en este mecanismo, habrá que consultar en el micrositio pertinente todo lo que tiene que ver, bueno, ya tenemos el código de 180.000 para cargar las diferencias de remuneración, pero habrá que consultar también todo lo que tiene que ver con el devenir del libro de sueldo digital. Así que ahí también les estuvimos explicando lo que tiene que ver con la forma de regularizar. Y ahora vamos a ver los efectos. Yo les llamo efectos, no beneficios, porque en realidad el beneficio es otra cosa. Beneficios tributarios son otra cosa. Esto es un efecto producto de esta amnistía que tiene que ver con la condonación de las sanciones. Y bueno, ahí tenemos parámetros muy claros. En principio, se extingue la acción penal prevista por la ley hoy 27430, régimen penal tributario y previsional. La anterior, obviamente la 24769, derogada por la 27430, y todas las multas que tienen que ver con las situaciones relativas a la seguridad social. 11683, con todo el tema de registración, artículo 40, inciso G, 17250, 22161, que es el tema de las asignaciones familiares, y la 24557, que vamos a ver ahora también qué pasa con las cotizaciones de la 24557. Y también incluye, esto es importante, aquellas situaciones que tienen que ver con normas específicamente laborales, sanciones laborales de la 25212. También está prevista la baja del registro del Repsal, creado por la 26940, muy importante porque esto obstaculiza muchas tramitaciones que tienen los empleadores, y dice muy claramente ahora, a partir de todo el entramado de ley y reglamentos, que la extinción penal, la extinción de la acción penal, tanto sea 27430 o 24769, en la medida que no exista sentencia firme a la fecha de adhesión. O sea, a la fecha de adhesión tendré que contar todo este lapso para que no haya sentencia firme respecto de lo que significa la extinción de la acción penal. Y sabemos que en materia penal hay más de una instancia. Hay una primera instancia, hay cámara y hay cámara de casación, con lo cual la firmeza es mucho más larga, así que sentencia firme implica haber atravesado todas las etapas procesales en materia penal. Y por supuesto, lo que está diciendo ahora, lo que tiene razón en decir, que los efectos en materia de lo que es condonación de sanciones tienen que ver con la vigencia de la ley, que es el 9 de julio, tal como decíamos, porque el decreto de promulgación es del 8 de julio. Así que vigencia de la ley 9 de julio. Lo único que era distinto era el tema de relaciones iniciadas hasta antes del 5 de julio. Pero aquí, en lo que es condonación de sanciones, opera fundamentalmente la vigencia de la ley, que es el 9 de julio. Y vamos a ver qué deudas se condonan. Aquí también hubo una modificación, y esto lo vamos a distinguir muy claramente por el subrayado y por los dos que están en negrita. Acá yo lo que hice es poner lo que estaba en la ley. En la ley tenía específicamente esta situación de, le llamamos deuda, de capital e intereses, porque cuando vamos a ver la condonación, es condonación de la deuda, de capital más intereses, no solamente los intereses. Muy importante esto, se condona la deuda, es decir, capital más intereses corridos de carácter resarcitorio. Entonces, la condonación de la deuda por capital e intereses, estos eran los conceptos que estaban en la ley. Sistema integrado, instituto, 19032, régimen de salud, la 23661, estaba así, no decía nada más, que es el régimen Fondo Solidario de Retribución, 24013, asignaciones familiares, y estaba incluida dentro de las obligaciones condonables las contribuciones al Registro Nacional de Industria de la Construcción. Sabemos que la 2250 tiene un régimen especial de agotamiento prematuro y con contribución adicional
un monto de contribución adicional para, en todo caso, jubilación anticipada. Esto estaba, por eso lo subrayé, ahora van a ver por qué lo subrayé, y no estaba, no integraban el listado de obligaciones condonables ni el régimen de obras sociales 23660, ni el régimen de riesgos del trabajo. Ahora fueron incluidos reglamentariamente. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no estaba obras sociales. Y sabemos perfectamente que este es un tema muy controvertido. Sí estaba obras sociales en la ley 26476, que fue aquella que generó la situación del 2008, 24476, perdón, del 2008-2009, pero acá no estaba y se incluyó. Y esto es muy importante que se haya incluido. ¿Por qué? Y porque tuvimos la experiencia en algunos otros regímenes en donde, como no estaba condonado el tema de obras sociales, las obras sociales querían perseguir esa deuda absolutamente en forma ilegítima, porque lo que tiene que ver con las prestaciones de salud se dan en la medida, en lo más dinámico, se dan en la medida que hay una persona que las va a recibir. Si la persona nunca estuvo regularizada, no pudo haber recibido prestaciones de salud. Con lo cual, está muy bien que se incluyan como deudas condonables, capital e intereses, el régimen nacional de obras sociales, ley 2360, y vamos a ver también que está incluido el régimen de riesgo del trabajo. Por eso lo señalé muy especialmente en negrita. Y ahora viene la modificación. Y dice que no están incluidas deudas de aportes y contribuciones por la aplicación de alícuotas adicionales. Resumen, ¿qué quiere decir esto? Sí podemos regularizar, y esto es muy importante, y vamos a empleo privado o relaciones de empleo privado, sí podemos regularizar, sí está previsto regularizar relaciones de la ley 22250, régimen de la construcción, en relaciones de el régimen agrario, ley 26727. Sí se pueden regularizar. Lo que en todo caso no se va a poder condonar es las alícuotas diferenciales especiales. Muy importante esto. Resumen entonces acá, se pueden regularizar. Está previsto que se regularice las relaciones de la ley 22250, industria de la construcción, y las relaciones de la ley 26727, régimen del trabajo agrario. Lo que no van a tener son la posibilidad de condonación de lo que son las alícuotas diferenciales. Esto es muy importante. Las alícuotas diferenciales habrá que ingresarlas, vamos a ver ahora con el mecanismo de aquello que no está condonado. Muy importante esto que ha pasado. Por eso le dimos el resumen. Y ahora vamos a ver los porcentajes de condonación de la deuda. Esto estaba previsto en la ley, pero no estaba reglamentado. Esto lo trae el decreto 847, y dice, y también obviamente lo trae la resolución general, lo reitera la resolución general, para micro y pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro. Las pymes deben acreditar su carácter de pyme. Acuérdense que esto es muy importante. Para ser pyme, en muchos regímenes, por ejemplo, el régimen de regularización de obligaciones tributarias aduaneras y de seguridad social, el decreto 814, hay que acreditar la condición de pyme con certificado vigente. Por eso ponemos las pymes deberán acreditar mediante certificado pyme vigente. El 90% de la deuda se condona, muy importante, 90% de la deuda. Quiere decir, el 90% del capital y los intereses de esas obligaciones que vimos en la pantalla anterior. No hay requisitos adicionales para entidades sin fines de lucro. Medianas tramo 1 y 2, siempre esto es en función de la resolución 220, que tiene pequeñas empresas, tiene microempresas, pequeñas empresas y medianas tramo 1 y 2, en ese cuadro que ustedes conocen. Medianas tramo 1 y 2, 80%, y el resto de empleadores, el 70%. Pero acá también viene algo importante que trae el decreto y no traía la ley. En cuanto a la 23661, que es esta, vuelvo para atrás para mostrarlo, la 23661, el régimen nacional del seguro de salud. La 23661 y la 24557, que es el régimen de riesgo del trabajo, las cotizaciones, ese régimen, gozan del 100% de condonación. Así que tenemos
una condonación elevada en el caso de micros y pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro del 90% de la deuda, capital más intereses, medianas tramo 1, 80%, de más empleados el 70%, y en el caso exclusivamente de las obligaciones para con el régimen del Fondo Solidario de Redistribución y el régimen de riesgo del trabajo, el 100%. ¿Eh? Por supuesto, y acá está el tema, estos beneficios o estas condonaciones son procedentes en la medida de que o el 10% en el caso primero, o el 20% en el caso de segundo de medianas tramo 1 y 2, o en el resto de los empleados 30% sin tener en cuenta Fondo Solidario 24.557, se cancelen. Entonces yo debo regularizar el régimen. Al regularizar tengo condonación automática. Vieron que ahí decía que la DJ Online va a tener el cálculo específico y ya incurso de lo que significa la condonación. Me van a condonar toda esa parte, el mismo sistema me lo va a condonar, pero tengo que ingresar regularizando por algún método que ahora vamos a ver la porción no condonada. Las multas quedaron todas condonadas. Siempre estamos hablando de deuda de capital, intereses, multas totalmente condonadas, deuda de capital, intereses con estos mecanismos o estos porcentajes que aquí acabamos de ver. Bueno, ¿y cuál es la modalidad de cancelación de la deuda no condonada? Ya me condonaron una parte, me queda una parte no condonada que tengo que ingresar para que se me condone la otra, para que el régimen se active con la condonación. Pago a contado en las condiciones que establezca la FIP, todavía no las estableció. ¿Qué quiere decir esto? Muy claramente, esta resolución 5577 es una de las reglamentaciones. Por supuesto, va a haber más reglamentaciones porque esto no está reglamentado en esta, lo que tiene que ver con el pago al contado. En este caso, beneficio, acá sí hay un beneficio, esto sí es un beneficio. En este caso, el pago de la deuda de contado, aquella que tengo que no condonada y que tengo que regularizar, toda esa deuda a la fecha de adhesión, la porción que yo tengo que ingresar todavía se reduce en un 50%. Entonces tengo reducción original producto de la ley, 90, 80 y 70, y en el caso de que ingrese de contado, tengo adicional un 50%. O sea, es muy favorable la posibilidad de adherir al régimen con un pago contado, producto, todavía no sabemos, esto sí, no sabemos cuál es la metodología, que obviamente va a ser un BEP, no cabe duda, pero la situación de el mecanismo, el procedimiento para ingresarlo, pero con una adición del 50% de reducción. Acá es reducción de la deuda, antes es condonación. Y también la posibilidad de acceder a un régimen de facilidades de pago descrito por la misma 5577 y que ya vamos a ver las características. Bueno, aquí está, repasamos quiénes pueden acceder: micro, pequeñas y empresas, pequeñas empresas, tramos 1 y 2 con certificado PYME vigente, entidades sin fines de lucro y el resto de empleadores, como es ya también el mecanismo de condonación. Cuotas y porcentaje de pago, cantidades máximas de cuotas y porcentaje de pago que se detallan aquí, en este cuadro: las micro, pequeñas y entidades sin fin de lucro hasta 28 cuotas, con un pago a cuenta del 15%, medianas tramo 1 y 2 hasta 16 cuotas con un 20% de pago a cuenta, y el resto de empleadores hasta 12 cuotas con un 25% de pago a cuenta. Esto es producto de lo que establece la RG 5577. Más características: existencia de pago a cuenta, como lo acabamos de ver en este caso, y la tasa, también importante beneficio con la tasa. La tasa de interés de financiación va a ser variable y se determinará a la fecha de presentación del plan. Estoy adhiriendo, en todo caso adhiero a la regularización y tengo que liquidar la deuda no condonada. También es en función del tipo de empleadores. Para micros y pequeñas y entidades sin fines de lucro, que son todo un bloque, el 90% de la tasa fijada por el Banco Central para operación de descuentos comerciales. En el caso de medianas
tramos 1 y 2, a la tasa fijada por el Banco Central, o sea, acá es un 10% más cara que en el caso anterior, y el resto de empleadores 1,3 veces la tasa fijada por el Banco Central para operaciones de descuentos comerciales, que está rondando más o menos en el 3,5 mensual. La fecha de consolidación será correspondiente, será aquella del día de la cancelación del pago a cuenta, que es el cuadro anterior que vimos que hay un pago a cuenta de acuerdo a la categoría o clasificación o calidad del sujeto. Así que también enunciamos aquí el tema de pago. Y por supuesto, está previsto también que este régimen de pagos tenga un mecanismo de caducidad, falta de cancelación de 2 cuotas consecutivas o alternadas a los 60 días corridos posteriores a la fecha de vencimiento de la segunda, falta de ingreso una cuota a los 60 días contados de la fecha de vencimiento de la última cuota del plan. Estos son mecanismos de caducidad bastante habituales en los regímenes de facilidades que vienen con estas situaciones de moratorias o condonaciones, y obviamente la caducidad del plan dará lugar a la pérdida de los beneficios, y obviamente esto también queda habilitada a las obligaciones adeudadas, disponer el inicio de las acciones judiciales. Esto, el efecto de la caducidad, obviamente es una situación habitual también en este tipo de mecanismos de facilidad de pago. Y por supuesto, acá lo que prevé es algo interesante, decir, bueno, yo puedo tener algún error cuando estoy ingresando al régimen y después ingresé y después detecto un error. ¿Y qué hago si detecto un error cuando estoy con la situación de una facilidad de pago? Bueno, anulo el plan hasta el 19 de diciembre. Acuérdense que hasta el 24 es la posibilidad de adhesión al régimen, y hasta el 19 anular el plan para pedir la solicitud y efectuar un nuevo acogimiento. El importe correspondiente al pago contado, o sea, todo lo que yo pagué, obviamente será descontado y será de imputación por parte del contribuyente, lo cual es importante. Esto es el concepto de detección de errores que tiene la RG 5577 de la Administración Fiscal. Y con esta parte ya vamos terminando. Acá hay un tema complicado. Esto es otro de los temas que reglamentariamente se cambió o se modificó. En realidad, en la ley era mucho más duro el tema. El tiempo de servicios reconocidos a los regularizados era solamente 60 meses, o sea, 5 años, o sea, la mitad de aquellos que son necesarios como para calcular el haber, pero obviamente son muy limitados los beneficios o las prestaciones. Solamente se accede a la PBU, se accede también a la situación del retiro transitorio por invalidez, en el caso de que haya situación de invalidez o pensión por fallecimiento, y se accede a las prestaciones de desempleo, y no está previsto, por lo menos hasta esta reglamentación, el mecanismo completo de las prestaciones jubilatorias. No está previsto el acceso a la prestación complementaria y a la prestación adicional por permanencia, con lo cual estamos discriminando seriamente a los trabajadores que sean regularizados en función de este régimen. Esto es un tema muy importante, muy complejo, y sobre todo afecta a los trabajadores que están en la situación de acceder al beneficio jubilatorio por edad y con inclusive años de servicio. Esto deberá ser revisado. No hay regularización, mejor dicho, no hay reglamentaciones por parte de ANSES, y esperamos que esto también sea flexibilizado con algún reglamento posterior. Bueno, por supuesto también está específicamente dicho en la ley, está dicho en el decreto reglamentario y está dicho en la resolución general, que se pueden incluir también deudas controvertidas en sede administrativa, contencioso administrativo judicial. Es decir, si yo tengo una determinación de la deuda, porque en todo caso el fisco entendió que había una relación que era relación dependiente y yo la tenía como otra relación, de repente de carácter civil, por ejemplo, un monotributista, en donde yo tenía una prestación del derecho civil, una locación o contrato de servicios, y la administración fiscal entiende que es una relación laboral, bueno, la puedo regularizar a partir de, bueno, obviamente reconocer la situación. En todos los casos en donde yo accedo a regularizar cuando hay una discusión en sede administrativa,
contencioso administrativo judicial, allanamiento, respecto de lo que significará la posibilidad de recurrir posteriormente. Y esto es muy importante, y con esto vamos terminando el blanqueo laboral, como de alguna forma se reconoce que todo lo que tiene que ver con relaciones no registradas deviene también de un ocultamiento de situaciones de carácter impositivo, porque de alguna forma yo tuve que haber solventado la remuneración de esas personas. Entonces lo que hace es el artículo 81, bueno, inhibir o hace que se abstenga la administración fiscal no solamente de determinar deudas en función de las situaciones regularizadas, sino también de formular ajustes de tipo impositivo en la medida en que estos ajustes de tipo impositivo tengan conexión con lo que significan las relaciones laborales regularizadas. Así que bueno, con este tema, con esto hemos terminado la primera parte, que es el blanqueo laboral. Hacemos una pequeña pausa y continuamos con el segundo título, que es el título quinto, que es la modernización laboral, que también tiene cuestiones muy interesantes. Bueno, hasta luego, hasta dentro de un rato. Bueno, muy bien, entonces ahora ya nos disponemos a ver la segunda parte y parte final, que es el título quinto, el que se llama, dentro del mecanismo de la ley 27742, modernización laboral, pero que nosotros en general le llamamos reforma laboral. Aquí tenemos solamente como norma reglamentaria el decreto 847 del 24, pero debemos decir que tiene como gusto a poco, porque en realidad estamos viendo que puede haber, y seguramente va a haber nuevas reglamentaciones. Ahí se están discutiendo algunos parámetros y otros temas que no han sido tocados, porque en este decreto, según van a ver, van a ir apreciando a medida que vayamos avanzando, que hay cosas que no se tocaron y cosas que eran de mucha, digamos, discusión y de mucha controversia, sobre todo entre las entidades gremiales y las entidades empresarias. Por ejemplo, no se tocó, y lo van a ver, ni una letra del famoso tema de la injuria en función de los bloqueos. Y que este era un tema muy discutido. Y bueno, y parece que hay noticias de que ayer se han reunido la CGT y las entidades empresarias y parece que han avanzado en alguna forma de reglamentación de esta porción de la ley que tiene que ver, o del título que tiene que ver con, bueno, la injuria en función de los bloqueos y otro tipo de actitudes por parte de trabajadores o entidades gremiales. Así que aquí sí estamos seguros de que no es la última reglamentación. Estamos seguros que es la primera solamente. Así que vamos a ver más reglamentaciones. Esta es importante, pero ya van a ver que prácticamente 2/3 de esta reglamentación del decreto 847 se lo lleva con gran aire el tema del Fondo de Ciencia Laboral, que es un temazo, por ponerle una expresión un poquito menos académica. Así que vamos a ver entonces cómo se desarrolla este tema de la reglamentación del título quinto. Siempre nosotros, cuando elegimos hablar sobre este título, empezamos hablando por los últimos artículos, que son el 99 y el 100, que tienen que ver con esa famosa situación que venía siendo dada a través del tiempo, que son las multas, las sanciones, que acompañan, en todos los casos han acompañado, hasta ahora por lo menos, a los mecanismos indemnizatorios, o sea, todas las indemnizaciones producto de los distractos, sobre todo los distractos por culpa del empleador, digamos, sin culpa del trabajador y por culpa del empleador, lo iban acompañando a esos mecanismos indemnizatorios por las multas de la 24.013, que tenía que ver con las multas y sanciones por el empleo no registrado, obligaciones del empleador respecto de la inscripción, de todos los mecanismos reglamentarios de inscripción, la falta de pago en términos de las indemnizaciones de la ley 25.013, que es una injuria laboral, todas las normas que vinieron de la ley 25.345, que se llamó antievasión, ¿se acuerdan? Y que eran normas referidas a
situaciones laborales y de empleo no registrado, y por ejemplo también tenían estos temas de sanciones muy importantes, y digo sanciones, y me estoy adelantando un poco, sanciones muy importantes respecto de, por ejemplo, la falta de entrega de los certificados de trabajo, el artículo 80. Y también, obviamente, estas normas sancionatorias en otros regímenes, como por ejemplo la ley 26727, empresa de servicios temporarios en el caso del régimen de trabajo agrario, y el tema de también el agravamiento por la 26844, que es el régimen de trabajadores de casas particulares, y también el artículo 100, me estaba hablando de la ley 25323, que son dos artículos y que tiene que ver con la falta de pago en términos de las indemnizaciones o hacer que el empleado tenga que acudir a la instancia judicial para, en todo caso, percibir sus cobros. Y esto también eran mecanismos que le llamaban indemnizatorios, pero no eran indemnizatorios, eran sancionatorios, muy claramente sancionatorios, y vamos a ver que ahora la Corte, antes la Cámara habían dicho de la naturaleza sancionatoria y ahora también lo dijo la Corte. Este tema que tiene que ver con las multas tiene un futuro y un pasado. El futuro es que seguramente hacia adelante y a partir de la vigencia de la ley, que están derogadas, no habrá más oportunidad de reclamar en función de estos mecanismos de carácter sancionatorio. En todo caso, bueno, se preganarán situaciones de tratar de obtener montos adicionales por otros mecanismos que no sean las multas que quedan derogadas hacia el futuro a partir de la vigencia de la ley. Pero aquí también hay un pasado, porque obviamente todos estos mecanismos de incorporar sanciones en la liquidación de las liquidaciones finales de carácter indemnizatorio, hay muchas que todavía están en tránsito. Y aquí este tema del futuro y el pasado tiene temas muy complejos, por eso también tenemos que ver que ya ha habido movimiento en los tribunales respecto de esta situación. Operan, obviamente, las derogaciones de los artículos 99 y 100 para el futuro. Pero ¿qué pasa con el pasado? ¿Qué pasa con las causas en trámite que tienen agregados estos mecanismos sancionatorios? ¿Qué se aplica acá? ¿Hay retroactividad? Bueno, en principio la palabra o el concepto de retroactividad no se aplica acá, porque las normas no son retroactivas, pero sí hay que tener en cuenta que el Código Civil y Comercial, a partir de su vigencia, el 1 de agosto del 2015, establece en su artículo séptimo aquello que decimos situaciones sobrevivientes, es decir, sobrevinientes, no sobrevivientes, sobrevinientes, es decir, que tienen efectos hacia el futuro. Y en este caso, esas situaciones sobrevinientes, ¿se le aplica la nueva norma? Y esta es la discusión. Algunos opinan que sí, que estas situaciones de carácter sobreviniente tienen aplicación de la norma derogada, o sea, queda derogada también hacia las situaciones anteriores, o no, no se aplica y las situaciones anteriores deben respetar, en todo caso, la ley que les dio su generación. Esta es la discusión. Y bueno, esto vemos cómo ha transitado en los tribunales. Hay muy poca jurisprudencia, pero la que tenemos ya la estamos exponiendo. Caso Orellano, Miguel Ángel, de la Cámara Nacional, esta es Sala 10 de la Cámara de Córdoba. Ahí se trataban, vieron que les dije, indemnizaciones en los artículos primero y segundo. ¿Qué dice acá? Naturaleza sancionatoria. Al ser sancionatorio, obviamente prevalece otro criterio de real importancia en esta materia, que el mecanismo sancionatorio, y si es una sanción, es de carácter penal. Consecuentemente, se debe aplicar uno de los principios fundamentales del derecho penal, que es aplicación de la ley penal más benigna. Y así lo vio la causa Orellano, que las indemnizaciones previstas en los artículos 1 y 2 quedaron derogadas conforme al artículo 100 y se aplica la situación del artículo séptimo del Código Civil y Comercial porque es una situación sobreviniente y de acuerdo al criterio de que son de carácter sancionatorio. Con lo cual, en el caso Orellano, dio por válida la situación de derogación. En Alves también. En Alves sucedió exactamente lo mismo, juzgado civil y comercial de Puerto Iguazú,
era una multa del artículo 80, esto de la 25.345. ¿Eh? Y aquí también mantuvo este criterio en similar sentido que en la causa Orellano, derogada por el artículo 9, también por el concepto de aplicación del artículo 7 del Código Civil y Comercial, porque esto es una vigencia sobreviniente respecto de lo que significa, bueno, situaciones que tienen efectos en el presente respecto de situaciones que han sido, en todo caso, derogadas hacia el futuro. También importante en este caso. Y tenemos otros casos. No todo es exactamente igual y no todas las visiones son exactamente igual. En este caso, Correa Bayer Miguel con Gallo Julián. Bueno, la justicia de Corrientes consideró que una situación está agotada cuando todos los actos que la habían constituido han causado ya o han agotado sus efectos. En este caso, el juzgado de Corrientes no aplicó el criterio del artículo 7 del Código Civil y Comercial, ni aplicó este concepto importante que es naturaleza jurídica de estas sanciones. Es decir, si es una sanción de carácter penal, con lo cual se le aplican todos los principios del derecho penal. No compartió Correa Bayer o el juzgado de Misiones el caso de lo que había sido los dos otros ejemplos. Y acá, digamos, esto va a traer muchísima ayuda a todo lo que signifique la jurisprudencia posterior, porque en el caso Domínguez Yanina Vanessa con Muresco, de despido, de también muy reciente, el mes de abril del 2024, hace muy poquito, ahí el tema era el artículo 132 bis, este que genera una multa muy importante, una sanción muy importante por la falta de ingreso oportuno de los aportes y contribuciones. Y aquí la Corte realizó un análisis, en todo caso, más apegado a la formulación del derecho penal, porque lo que dijo que había irrazonabilidad o irracionalidad en función de la aplicación, porque la aplicación de la multa en este caso daba que eran 53 salarios mensuales cuando había un monto muy pequeño que había sido omitido de ingreso y la sanción, la punición era excesiva. Entonces, lo que vino aquí a rescatar la Corte es la naturaleza de sanción del artículo 132 bis. Esto es muy importante, porque si es una sanción de carácter penal, en todo caso es discutible que sea una sanción de carácter laboral, cosa que vamos a ver en el próximo fallo. Entonces, la Corte dijo, aquí hay irrazonabilidad en la aplicación del artículo 132 bis, con lo cual mandó a recalcularlo. Esto no es bueno, porque en realidad dijo, es inconstitucional para este caso, pero en todo caso, si es una sanción, hay que recalcularla para que sea razonable. Tiene un costado flojo este fallo de corte. Costado flojo que aprovechó la Sala 2 de la Cámara Nacional del Trabajo, en la causa Paulucci. Y ahí, precisamente tomando lo que decía el fallo Domínguez Yanina, dijo, bueno, lo que dijo Fernández Yanina, la Corte, dijo una situación que tiene que ver con el caso y que en todo caso encontró, valga la redundancia, que el 132 bis era inconstitucional porque era irracional la aplicación. Por eso mandó la Corte a recalcularlo. Agarrándose de esta cuestión, la Sala 2 de la Cámara dijo, en realidad, esto para mí es una sanción laboral que está dentro del derecho laboral y no tiene por qué respetar ningún principio anterior, y en función de eso, entonces le dio validez a la situación de las multas, tampoco sin aplicar el artículo 7 de una situación sobreviniente. Con lo cual estamos viendo que hay diferentes visiones y posturas en cuanto a lo que significa el pasado y el futuro de lo que es la derogación de las multas, tema muy importante que seguramente lo seguiremos viendo a través del tiempo. Bueno, en cuanto a lo que significa el tema de registración, los artículos 82 a 85, en realidad es como una especie de, bueno, recopilación de las normas de registración, porque ya los medios electrónicos estaban presentes o están presentes. Tengamos en cuenta que todo lo que tiene que ver
con la registración en materia de seguridad social está absolutamente digitalizado, hasta el libro de sueldo digital. Y por supuesto, acá hay otras cuestiones que tienen que ver con temas que vamos a ver enseguida, en uno de los temas importantes que es la solidaridad en materia laboral, la posibilidad de a través de mecanismos digitales de dar el alta tanto el empleador como el contratista, y obviamente también como desaparece todo el mecanismo de multas y todo esto que tenía que ver con que el trabajador, en todo caso, a partir de la denuncia, a partir del despido indirecto, tenía que comunicar a la AFIP, bueno, ahora puede hacerlo directamente a través de medios digitales. Y un tema muy importante, y que va a tener que ver esto también con el futuro, es que, bueno, se reconoce a partir de este momento es que si hay una discusión y esa discusión tiene que transitar también no solamente por la vía jurisdiccional, sino que el juez tiene que informar la posibilidad de que haya aportes y contribuciones omitidos, bueno, se establece en forma muy clara que si hay una relación y que esa relación en todo caso pasa a ser laboral, si era monotributista, por ejemplo, bueno, en el cálculo de deuda se tendrán que descontar aquellas situaciones ingresadas a la seguridad social. Un mecanismo que estaba ausente y el que a partir de este momento también es de importancia. Y entonces acá es un tema importante, porque con todo lo que tiene que ver con este mecanismo registral, de alguna forma el artículo primero del anexo 2 del decreto es que convalida la aplicación del libro de sueldos porque está dando por válido que todo el sistema registral es válido. Esto es un tema importantísimo porque hasta ahora había una gran, y sí, seguirá habiendo una gran discusión si el libro de sueldos digital reemplaza al libro artículo 52, que es el libro de sueldos, que sigue siendo obligatorio. Pero el decreto, en su anexo 2, incorporando la situación de lo que tiene que ver con la registración, es como que convalida desde el punto de vista registral la utilización específica del libro de sueldo digital, que sabemos que es un mecanismo muy complejo y que aparte también tiene otro tipo de situaciones con las jurisdicciones provinciales. En algún momento también trataremos en especial el tema del libro de sueldo digital, pero es importante esta medida en cuanto de alguna forma la convalidación de su utilización por el régimen nacional, obviamente. Bueno, y aquí vienen los temas, digamos, más fuertes. Ha entrado, y este artículo no ha tenido reglamentación alguna, ha entrado en la ley de contrato de trabajo definitivamente la autonomía de la voluntad. El artículo 88 sustituye el artículo segundo de la ley de contrato de trabajo. El artículo segundo desde siempre lo que dijo, bueno, la ley de contrato de trabajo no se aplica a determinadas situaciones o a determinados sujetos o a determinadas relaciones laborales. No se aplica a los dependientes de la administración pública, esto obviamente ya estaba. No se aplica, y sabemos que es un estatuto especial, el personal de casas particulares, monitoreado y legislado por la 26844. No se aplica tampoco al régimen de trabajadores agrarios, ley 26727. En estos dos casos, obviamente, como son estatutos cerrados, se aplica la ley de contrato de trabajo en forma supletoria. Esto ya estaba. Lo que no estaba es este último. No se aplica a las contrataciones de obra, servicios y agencia y todas aquellas reguladas por el Código Civil y Comercial de Nación. Esto es una medida, yo diría, revolucionaria. Esto incorpora la autonomía de la voluntad. Esto quiere decir que determinados sujetos o determinadas personas que están en condiciones de hacerlo, tanto empleadores como trabajadores, pueden elegir formas de vinculación contractual. Por eso, si tengo locación de obra, tengo locación de servicios, tengo contratos de colaboración, seguramente la autonomía de la voluntad se respeta a partir de este artículo segundo nuevo, en donde ese tipo de relaciones excluyen la relación laboral. Esto es de una importancia fundamental. Por supuesto, esto va a tener muchos reveses y va a tener situaciones controvertidas, pero en principio este artículo segundo
tal cual está redactado por el artículo, mejor dicho, la reforma del artículo segundo, tal cual está redactado por el artículo 88, no ha tenido reglamentación, ha quedado exactamente igual. Lo que sí ha tenido reglamentación es esta otra situación. Unido al tema de que se habilita la autonomía de voluntad y que determinados sujetos pueden establecer relaciones de carácter civil y comercial a partir de la exclusión en ese inciso de las relaciones civiles y comerciales, empiezan también a trabajarse a partir de la incorporación de un nuevo párrafo, el artículo 23. El artículo 23 era la presunción absoluta de que cualquier prestación de servicios era una prestación laboral, o sea, todo lo contrario a lo que dice ahora el artículo 2 en su último inciso. Y entonces aquí, para coordinar la gran modificación del artículo segundo, en donde entran definitivamente las posibilidades de autonomía de la voluntad en contratación de sujetos a partir de mecanismos del derecho civil o comercial, entonces atenúa la presunción, y así tenía que ser, y dice que la presunción contenida en este artículo, que es que toda prestación de servicios es de carácter laboral, cuando la relación se trate de contrataciones, yo subrayo la palabra contrataciones, ahora lo voy a decir por qué, de obras o servicios profesionales o de oficios, y se emitan los recibos o facturas correspondientes a dichas formas de contratación, o el pago se realice conforme los sistemas bancarios determinados, o sea, el circuito financiero. Muy importante, y esta es la combinación. Si yo establezco contrataciones de servicios profesionales, de oficio, de locación de obra, de contratos de colaboración, esto obviamente es reconocido y no se aplica la presunción. ¿Por qué? Y porque el artículo segundo, como lo vimos, habilita la posibilidad de la autonomía de la voluntad en materia contractual. Así que esto cierra el circuito, y esto lo único que tuvo como decreto reglamentario es en el último de los puntos. Dice, agrega el decreto reglamentario que en estas contrataciones de locación de obra y servicio es aplicable, vieron que habla de los recibos o facturas, independientemente de la cantidad de recibos o facturas emitidos. Es decir, si hay una relación contractual, no importa si emití una factura, dos facturas, 100 facturas, 200 facturas, no tiene que ver con la situación de la cantidad de comprobantes emitidos, sino con la verdadera naturaleza de la relación. Y acá voy a reafirmar esto que subrayé, que es contrataciones. Estamos en una situación contractual, no una situación no contractual. Es decir, a un contrato de trabajo le tengo que oponer un contrato del derecho civil y comercial, lo dice específicamente. Es comparación contractual o en todo caso complementación contractual. Yo tengo un contrato civil o comercial, lo comparo con el derecho laboral y entonces es contratos que se comparan, no situaciones no contractuales. Porque entonces, si yo no tengo un contrato específicamente del derecho civil y comercial, ¿qué va a prevalecer? La ley de contrato de trabajo, porque no hace falta que sea escrito y porque es un plexo normativo contractual. Esto es muy importante. Relaciones contractuales, contrataciones. Entonces, si se quiere llevar en el futuro y yo quiero aventar cualquier otra posibilidad de que se entienda que esa relación no es civil y comercial, tengo que tenerla amparada por un contrato. Esto es de una importancia absoluta. Importante la modificación, importante también tener en cuenta aquellas cuestiones que hay que reafirmar a partir de la naturaleza contractual de la relación. Bueno, los artículos 90-95 sustituyen varios artículos. Acá vemos el tema de contratistas y tercerización, por eso decíamos que en esas contrataciones o subcontrataciones o tercerizaciones prevalece la situación de la solidaridad, pero se desarma uno de los temas también más controvertidos. En función de un plenario Vázquez con Telefónica, se había llegado a decir que, y lo tenía esto la ley de contrato de trabajo, que cuando hay tercerización, la vinculación laboral directa era con el que utilizaba el servicio. Ahora se desarmó, no es así. La ley ya no dice más esto, artículo 29.
El empleador es el empleador que en todo caso contrata a la persona y después la terceriza. Lo que hay es solidaridad en materia laboral entre contratista y contratante. Esto sí, entonces, por eso la posibilidad de que haya situaciones de, en todo caso, inscripción por parte de uno u otro, alternativa por la solidaridad. Pero ya no, la atribución de la vinculación laboral no es directa con el usuario del servicio, sino que es directa con, en todo caso, el titular del contrato de trabajo y que en todo caso hace una tercerización con un contratista. Periodo de prueba, bueno, no hay muchas modificaciones en este caso. Lo que sí se ha, digamos, diversificado en cuanto a la posibilidad de extenderlo cuando hay empresas de 6 a 100 trabajadores y hasta un año en empresas de 5 trabajadores. Sigue prevaleciendo los 6 meses con extensiones en estos dos casos. Lo importante, y acá esto estuvo discutido y ahora quedó zanjada esa discusión, a partir de cuándo se computa el nuevo periodo de prueba. Y aquí sí no hay ningún tipo de retroactividad. Las nuevas pautas del periodo de prueba son de aplicación, y lo dice esto el decreto reglamentario, para relaciones iniciadas a partir de la vigencia de la 27742, quiere decir a partir del 9 de julio, no se aplica a las relaciones vigentes. Esto no es un efecto del artículo séptimo, esto es, sí sería retroactivo si yo aplico a una situación ya consolidada. Esa sí está consolidada. Así que aquí es para el futuro, las nuevas pautas del periodo de prueba son a partir de la vigencia de la ley, que es, como ya dijimos, el 9 de julio. Esto es contratistas intermediarios, esto ya un poco lo dijimos, y termina con la protección de la maternidad, que disminuye la cantidad de días previos. Esto ya estaba en la práctica, pero bueno, lo consolida a partir de la reforma laboral. Y bueno, aquí venimos con la situación de lo que habíamos advertido que no se había tocado de ninguna forma y que parece que hay una negociación entablada y donde esto tendría alguna reglamentación posterior. Por este decreto no se ha tocado. Esto que es el tema de justa causa, la invocación de justa causa en el distracto, en el despido del trabajador, cuando haya alguna de estas causales que podrían objetivar la causa justa de la extinción del contrato, cuando se presume que existe injuria, cuando durante hay afectación de la libertad de trabajo, impedir a la persona entrar al establecimiento, o cuando hay una situación de acoso a la persona porque no adhiere a la medida de fuerza, mediante actos, intimidaciones, hechos, o cuando se obstruya, y el famoso tema de los bloqueos, total o parcialmente el ingreso o el egreso de las personas al establecimiento. O se ocasionen daños donde haya toda una cantidad de daños, instalaciones, insumos y materias primas. O sea, estas tres causales, hay injuria grave por parte del trabajador y esto habilita al empleador a utilizar el distracto o el despido por justa causa. Este artículo no ha sido tocado absolutamente por el decreto reglamentario, pero sabemos que hay algún anticipo de que esto va a ser reglamentado, va a ser modificado. Entendemos que esto va a tener una derivación similar al procedimiento preventivo de crisis. ¿Se acuerdan ustedes que los despidos masivos o los despidos importantes entran en un procedimiento preventivo de crisis, donde las partes, digamos, empiezan a dialogar, tienen un procedimiento previo hasta tomar la medida definitiva? Esto parecería que va a derivar por alguno de esos lugares. Así que todavía no se vislumbró esta situación, pero seguramente en breve va a tener alguna noticia que obviamente le proporcionaremos en cuanto se dé. Bueno, esto también es importante, es un artículo que se agrega el 245 y es el agravamiento indemnizatorio, obviamente a favor del trabajador, en el caso de que haya lo que llaman actos discriminatorios, origen discriminatorio del despido, hay indemnización agravada, obviamente, cuando hay demostración de ese daño, según la gravedad de los hechos, que tiene que ver, bueno, con, en todo caso, acoso, discriminación, hostigamiento, tratamiento discriminatorio. Esto es también una evolución, sobre todo jurisprudencial.
Y ahora vamos a tratar, ya casi como último tema, o faltan muy poquitos, lo que ha recibido más atención por parte del decreto reglamentario. Prácticamente 2/3 de la reglamentación del decreto 847 tienen que ver con el fondo de cese laboral. ¿Qué es el fondo de cese laboral? Bueno, un mecanismo de sustitución de las indemnizaciones, no solamente del 245, sino, y lo dice el decreto reglamentario, todas aquellas que tengan que ver con la extinción del contrato de trabajo, por ejemplo, muerte del trabajador. Todas las causales de extinción que generen una situación indemnizatoria similar al 245, porque 245 es antigüedad, rubro antigüedad, todo lo que tenga que ver con la extinción del contrato de trabajo y que genere una reparación por la extinción, está involucrado en este mecanismo de sustitución de los mecanismos indemnizatorios por otro mecanismo. Mecanismo que es convencional, tiene que estar en las convenciones colectivas, no es individual entre el empleador y el trabajador. Esto es muy importante destacarlo. No es que de repente el empleador quiere adecuar la situación y quiere pactar con su trabajador o grupo de trabajadores la sustitución del mecanismo indemnizatorio por el fondo CC. No lo puede hacer. Lo va a poder hacer en la medida que esté recogido por la convención colectiva. Si la convención colectiva recoge el mecanismo y lo incluye en la convención colectiva, entonces sí va a poder generar la sustitución. Entonces, muy importante, es un mecanismo sustitutivo, no está disponible en forma inmediata y individual y voluntaria, sino que depende de la convención colectiva, o sea que las convenciones colectivas, que son la conjunción de los acuerdos entre entidades gremiales y entidades empresarias, lo incluya en forma específica dentro del convenio colectivo. Una de las preguntas que hacen es, a ver, si en el convenio colectivo está, obviamente los trabajadores convencionales van a estar involucrados en esta situación porque obviamente está en la convención. Y los que tienen la actividad, pero no son no convencionales, pues también, porque el mecanismo es tener como un parámetro distinto dentro de la convención colectiva lo que significa la sustitución del mecanismo. Entonces, no es si la convención colectiva lo incluye, por ejemplo, supongamos la convención colectiva de comercio, si lo incluye, va a ser por la actividad que está regida por la convención colectiva, no que esté o no convencionado por la remuneración, por el grado, por el mecanismo jerárquico. Esto es muy importante. Entonces, si la convención colectiva lo recoge, para todos aquellos que están en la actividad va a ser factible cambiar o sustituir el mecanismo indemnizatorio por el mecanismo de fondo de cese laboral. Y también acepta o también provee la posibilidad del autoaseguramiento, siempre dentro de la convención colectiva. Y vamos a ver qué es el aseguramiento, porque lo importante está acá. Entonces, las convenciones colectivas van a poder recoger algunos de estos mecanismos dentro del mismo texto convencional. O un sistema de cancelación individual, quiere decir, las partes, empleadores y trabajadores, se ponen de acuerdo, siempre que lo contemple esto, la convención colectiva, de una forma de sustitución de alguna forma individual. ¿Cómo se establecerá esa forma individual? A través de qué mecanismo para, en todo caso, formar el fondo de seguro, porque esto de alguna forma es un seguro, tiende a ser reparación del daño, pero diferida a partir de un mecanismo de seguro, sistema de cancelación individual, o lo que se llama el sistema de fondo de cese individual o colectivo. Eso es un segundo mecanismo y vamos a ver cómo se compone. Eso, o el sistema de cancelación individual tiene que estar convencionado, lo vuelvo a repetir, o el sistema del fondo de cese individual o colectivo que tiene mecanismos, claro, vamos a ver, o un sistema de seguro individual o colectivo. Todas estas formas pueden estar previstas en las convenciones colectivas. O el sistema de cancelación individual, empleador con trabajador, convencionados o no convencionados, sistema de fondo de cese individual o colectivo y sistema de seguro individual o colectivo. Y vamos a ver cómo están integrados estos mecanismos.
En cancelación individual, el convenio colectivo establece la modalidad, pero la relación siempre es entre trabajador y empleador a través de un sistema de pagos acordados. Acuerdan, o sea, es como una forma contractual dentro de la forma convencional. Dentro de la forma convencional se va a prever la posibilidad de contractualmente entre trabajador y empleador acordar un sistema de pagos en función de esta situación de sustitución de los mecanismos indemnizatorios. En el caso del otro, el sistema de fondos es individual o colectivo, a su vez, deberá administrarse a través del convenio colectivo bajo alguna de las siguientes modalidades. Régimen de cuentas bancarias de cese laboral. Una cuenta especial que aparte no va a ser la cuenta de sueldo, sino una cuenta especial donde se vayan depositando los montos que en todo caso las partes convengan para formar el cese. Pero también un mecanismo de régimen de fondos comunes de inversión, por la ley pertinente de los fondos comunes de inversiones, que es la 24.083. Entonces, esto va a tener sociedades gerentes, va a ser un mecanismo dentro de la convención, pero un instrumento financiero específico, regido por las leyes específicas financieras. Y también un régimen de fideicomiso financiero, de cese laboral. O sea, donde obviamente intervendrán bancos o entidades financieras. Fíjense la complejidad en este caso y la cantidad de instrumentos financieros que entran en este mecanismo del cese laboral. Y por supuesto, en estos casos, tanto el régimen de fondos comunes de inversión o el régimen de fideicomisos, las sociedades administradoras, y esto sea de administración sindical y en todo caso también por entidades empresariales, puede tener la posibilidad de cambio de estos fondos que se van ingresando por títulos públicos. Y esos títulos darán renta. ¿Y cómo se distribuirá la renta? Bueno, es un tema, un engranaje financiero muy complejo, que por ahora está establecido. Falta muchísimo reglamentar porque tienen que intervenir el Banco Central de la República Argentina y otras autoridades de aplicación para generar la situación de estas modalidades financieras, régimen de cuentas bancarias, régimen de fondos comunes de inversión y régimen de fideicomiso de cese laboral. Y aparte, como ya estaba previsto, el sistema de seguro individual o colectivo, que también estará previsto y que incorporará. Bueno, incorporará las aseguradoras habilitadas para instrumentar un mecanismo de seguro. O sea, un menú de situaciones financieras muy complejas que van a tener que ser diseñadas por los convenios colectivos y que van a tener que ofrecer o sistemas de cancelación individual o fondos de cese individual o colectivo con esos mecanismos o esas modalidades, o también el seguro individual o colectivo. Revolucionario y sí, muy importante. Pero acuérdense, siempre tiene que estar esto convencionado, no puede ser individual fuera de la convención colectiva, sino que tiene que ser receptado por las convenciones colectivas. Y bueno, y ya terminamos con esta figura, esta situación que también es muy compleja o va a traer una cantidad de situaciones complejas, que tuvo su reforma, es la figura del trabajo independiente con colaboradores, que desde el proyecto hasta la ley definitiva rebajó la cantidad. Y el tema es que se puede contratar un trabajador independiente, un autónomo, puede contratar con otros hasta tres trabajadores para llevar adelante un emprendimiento productivo y acogerse a un régimen especial unificado. El régimen especial unificado todavía no está reglamentado. Lo que está basada es la relación. La relación es autónoma y la relación entre las personas también es autónoma. Y de alguna forma, lo que generó la reglamentación fundamentalmente es la posibilidad de que sean autónomos o monotributistas. Y yo diría que lo que tienen que tener fundamentalmente también un mecanismo contractual. Falta reglamentar esta parte, falta reglamentar algunas otras cosas, pero bueno, quisimos darles un pantallazo, las primeras reglamentaciones, hablamos del régimen de blanqueo, hablamos del régimen laboral o la reforma laboral, así que seguramente seguiremos trabajando con estos temas, habrá nuevas reglamentaciones y bueno,
En todo caso, los esperamos en la próxima fecha del ciclo, que será ya ahora fines de octubre o principio de noviembre. Bueno, les agradecemos muchísimo la atención y les deseamos que, en todo caso, hayan utilizado o hayan aprovechado todas estas cuestiones que hoy estuvimos debatiendo. Bueno, aquí retornamos después de la exposición y bueno, ahora vamos a tratar de responder algunas consultas que tenemos. Tenemos tres consultas sobre el tema del blanqueo o la regularización y una sobre el tema de reforma laboral. La primera dice que si la condonación, en caso de las obligaciones, respecto de obras sociales y la ley de riesgo de trabajo es total, y esta condonación cómo afectará en el futuro. Bueno, en principio distinguir que no es obras sociales, porque siempre el seguro de salud, acuérdense, que está dividido en dos cotizaciones, una que va al régimen de obras sociales, específicamente por la ley 23660, y otra porción, el 10% de la alícuota, va al régimen del seguro de salud o Fondo Solidario de Redistribución, que es la 23661. Está reglamentado que lo que se condona al 100% es la 23661, o sea, la porción del Fondo Solidario de Redistribución, no lo que es obras sociales 23660, que eso tendrá la condonación respecto de cada uno de los importes, de acuerdo sea PYME, sin fines de lucro, mediana tramo 1 y de resto, que son 90, 80 y 70, así que el caso de obras sociales 23 y 60 tendría la condonación de acuerdo con la naturaleza del ente. Y el futuro, bueno, sabemos que la condonación opera hasta julio del 2024, porque ahí se exterioriza y entran las obligaciones hasta julio del 2024, y dice la resolución que hay que incorporar a los trabajadores a partir de agosto. Con lo cual, a partir de agosto, sí, ahí hay que cotizar a todos los subsistemas de seguridad social, y a partir de ese momento, a partir de agosto del 2024 y posteriores, la persona tendrá los beneficios previstos por la ley 23660, todos los demás, y aparte también, obviamente, hay que cotizar al régimen de riesgo del trabajo, con lo cual el empleador tendrá que, bueno, instrumentar todos los mecanismos para adherir a una RT, y ahí se determinará la cotización. O sea, siempre la condonación es para el pasado, y para el futuro, a partir del devengado agosto y posteriores, obviamente la persona regularizada debe cotizar a todos los subsistemas de seguridad social. Eso es en cuanto a pasado y futuro. La otra pregunta tiene que ver con si la adhesión del régimen permite que los empleadores se eliminen del RESAP. Sí, es uno de los efectos impresionantes respecto de esta situación en cuanto a, bueno, la desaparición de las situaciones que tienen que ver con el REPSAL, o sea, se levanta esta inscripción en el REPSAL, o sea, esto no es automático, lo tiene que hacer la administradora, el REPSAL, que es el Ministerio de Trabajo, pero obviamente está previsto en la norma, y esto va a generar entonces un alivio muy importante por cuanto desaparecerá la situación de lo que significa el tema de la desaparición o la baja de la inscripción o la registración del REPSAL, que es un mecanismo muy importante. Otra pregunta tiene que ver con qué pasa con los aportes de los trabajadores que fueron realizados con el régimen, cómo queda. Muy importante la pregunta, porque ya vimos que no se reconocen todas las prestaciones, sí se reconocen todos los aportes regularizados de la persona. Antes se reconocían solamente 60 meses, ahora se reconoce el total de los aportes regularizados, pero como vimos hoy mismo, hay una limitación. Solamente la prestación, la PBU, o también lo que tiene que ver con el seguro por desempleo, no está la totalidad de las prestaciones. Esto seguramente, como lo decía hace un rato, seguramente va a tener una revisión, porque esto pasó en las otras medidas de blanqueo,
tanto el año 92 como el 2008-2009, después se reconocieron el total de los aportes. Pero en principio se reconoce el total de los aportes realizados, pero con la limitación que no el total de las prestaciones, sino solamente en materia previsional la PBU. Tenemos otra consulta sobre, esta ya es sobre el tema de reforma laboral, y se dice si la injuria grave, que es la que entró en el 242 a partir del mecanismo de bloqueo, hostigamiento, es proempleador. Bueno, en realidad no tenemos que decir que es proempleador, sino que es a favor de lo que significa una causal más de justa causa del distracto o justa causa de despido. Entra como justa causa. O sea, es una injuria que en todo caso el trabajador comete, y esa injuria que comete el trabajador entrando en alguna de las conductas que establece ahora el 242, sería obviamente una situación grave y permitiría al empleador articular el despido con justa causa. Esto es así. Bueno, después Zulema Pacho nos pregunta, ¿existe alguna limitación temporal en cuanto a los pedidos a regularizar? No, no existe ninguna limitación temporal, solamente los que tienen que ver con la persona regularizada, pero no existe. Recuerden primero, uno de los temas importantes es que en materia de seguridad social, la acción del fisco, la prescripción de las acciones del fisco son 10 años, la prescripción es decenal por el artículo 16 de la 14236, pero aquí no limita, puede haber prescriptos, sí, puede haber prescriptos, y saben ustedes que las obligaciones prescriptas se transforman en obligaciones naturales, pero sí se puede hacer el total porque precisamente uno de los temas importantes es que como estoy regularizando aportes y los aportes son a favor del trabajador, cuantos más aportes regularice, le mejora la situación respecto de la jubilación, del beneficio jubilatorio o las otras prestaciones. Así que sí, no hay límite temporal en cuanto a la cantidad de aportes a regularizar. Omar Joya pregunta, para modificar la fecha de registración, ingresaré a simplificación registral, seleccionaré el quit del empleado y modificaré la modalidad de trabajo. Bueno, depende de la situación. Si la persona no está inscripta, nunca estuvo inscripta, tendré que registrarla por primera vez. Será una primera registración. Esto en el caso de que sea una regularización de un empleo oculto, de una relación totalmente oculta. Si es una relación totalmente oculta, tendré que ingresarla de cero, con todas las características de lo que significan los datos en simplificación registral. Si en todo caso hay una variación, bueno, tendré que hacerlo a través de modificar los datos del trabajador. Ya vieron que ahí está previsto para la parte remunerativa y está previsto también para lo que significaría una fecha de ingreso anterior a la declarada. Entonces siempre hay dos situaciones. O la situación de ocultamiento total, con lo cual tendré que dar de alta totalmente al trabajador con todos los datos, o modificaciones en función, si es un tema de fecha de ingreso anterior a lo que yo registré, con lo cual tendré que cambiar la fecha de ingreso, o mecanismos remunerativos que está pensado tanto para lo que significa el libro de sueldos como para lo que significa la DJ. Así que eso, perdón, bien. Bueno, ahí dice Omar Joya, está escrita con una diferente fecha, es lo que estoy diciendo. Entonces, hay que ingresar y cambiar la fecha. El cambio de fecha, obligatoriamente luego, a partir de la regularización, bueno, recalculará todo lo que tiene que ver con aportes y contribuciones omitidos y condonará en función de la diferencia entre la fecha original y la nueva fecha de registración. Así que bueno, estas son las consultas, agradecemos mucho, hubo mucha gente atrás de este video, atrás de este ciclo. El ciclo está realmente resultando atractivo para la gente, lo cual nos gratifica y nos da mucha fuerza para seguir adelante. Así que muchas gracias, les anunciaremos la fecha del próximo, así que estén muy bien, con muchas novedades en el futuro. Gracias por todo y hasta luego. Gracias, muchas gracias.